Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Buenas a tardes. todos. Buenas tardes. Buenas. ¿Estamos Buenas grabando ya? Hola, buenas tardes. Hola. Bien. Ya me puso a grabar, ¿no? Sí. Estamos, perfecto. Doctor, sí, ya lo puse grabando. Muchas gracias. Bueno. Mi idea era arrancar hoy, obviamente vamos a hacer el tema de lo que es ejecución de alquileres, pero estuve corrigiendo la gran mayoría de los certificados de expensa que me mandaron ayer y evidentemente capaz que hay algunas cosas que no me he dado a entender correctamente y me gustaría que hagamos un repasito o algunas cuestiones dejemos bien claras. La primera cuestión respecto de lo que hablamos ayer de expensas. La primera cuestión a tener en cuenta es, la ley 13.512 no existe más, chicos. No existe más. O sea, está derogada. La ley y el decreto reglamentario no existe más. Con lo cual, todos los certificados que hagan no citen la ley 13.512, porque está mal, pues no existe la ley, ya no existe más. Primera cuestión. Segunda cuestión que he visto. No tienen que confundir el certificado de expensas como título ejecutivo con un certificado que nos piden los escribanos a los fines de que informemos la deuda y los datos económicos del consorcio a los fines de escriturar una unidad funcional. No es eso, no es ese certificado. El certificado de expensas tiene las características específicas que vimos ayer, con lo cual no nos interesa en el certificado de expensas como título ejecutivo saber qué porcentual tiene la unidad funcional, si tiene fondo de reserva o no tiene fondo de reserva, el consorcio, si hay juicios en contra del consorcio o no los hay, no se expide a quien corresponda, no tiene nada que ver, ese certificado no es el que vimos ayer. Vamos a hacer un repaso de las 3 o 4 características principales que tiene que tener el certificado. Mi idea es, a ver si yo puedo, en el chat archivo, a ver, déjenme ver una cosa. A ver si yo les puedo mandar un certificado. Espérenme un cachito, ¿eh? Ahí les acabo de mandar al chat, fíjense, el certificado de expensas como lo hago yo. Muchos de los que me mandaron ayer tomaron un certificado que yo he mandado en distintos cuatrimestres y copiaron ese certificado. A mí no me interesa que me copien el certificado, yo les puse, fíjense algunos que les he hecho la devolución, a muchos no les hice la devolución porque la realidad es que me mandaron un montón y fui corrigiendo, pero no me dio el tiempo. Igualmente, entre hoy y mañana les sigo corrigiendo y se los sigo mandando. Pero ahí les acabo de mandar un certificado de cómo es, para que ustedes tengan el modelo. Les decía, muchos lo habían copiado de uno que yo había mandado en su momento, que es similar a ese, y no me importa que lo hayan copiado, está bien. Lo que quiero es que lo entiendan, no que lo copien y no lo entiendan. Si lo entendieron, lo copiaron, pero lo entendieron, está fenómeno, no hay ningún inconveniente. Simplemente esa salvedad. Después me encontré con muchos que, reitero, no cumplen con los requisitos básicos, que los vamos a enumerar de vuelta. Son muy simples, pero tengámoslos en cuenta.
Lo primero es que debo cumplir, ¿sí? Si quieren, el requisito del 2048, que me dice que tiene que ser expedido por el administrador. Con lo cual, siempre un certificado arranca en mi carácter de administrador del consorcio fulanito de tal. Y ahí tengo dos cuestiones. La primera es que lo está emitiendo quien lo debe emitir, el administrador, y además estoy poniendo el legitimado activo, que es el consorcio. Luego deberé identificarla en la unidad funcional. Les dije, o en forma dominial o en forma administrativa. En forma dominial es el número de unidad funcional, 24, 28, 32. De manera en forma administrativa, tercero A, cuarto B, quinto C. Luego, deberemos poner quién es el titular, a los fines de ¿qué? De cumplir con lo que es el 518 que tenemos que enunciar quién es el legitimado pasivo. Tenemos que poner el legitimado pasivo. Por último, tenemos que exponer cuál es la deuda total. Luego de poner todo esto, hago el detalle de periodo por periodo conforme lo establece nuestro plenario departamental, que dice periodo por periodo, en el cual en una columna tengo el periodo de expensas, en otra tengo el capital, en otras tengo el interés y en otra tengo el vencimiento de ese periodo. Y al finalizar, el toque final es la fecha de expedición del certificado, que es la fecha de creación del título ejecutivo. Debo exponer si existe o no existe consejo de propietarios, y si existe, deberán suscribir el certificado. Por último, la firma del administrador. Un tema que quizás no dejé claro ayer y es real. ¿Cómo hace el consejo de propietarios para autorizar un certificado? La manera práctica de autorizar un certificado es firmando al pie del certificado que estamos emitiendo. Quiere decir que cuando yo tengo consejo de propietarios, el certificado va a estar suscripto por el administrador y además por cada uno de los consejeros que han sido designados por asamblea. Obviamente tendrá una firma simple con el nombre, apellido y la unidad funcional a la cual corresponde. Otro tema que tampoco dejé claro ayer. ¿Qué pasa cuando tengo un consejo de propietarios formado por 3, 4, 5 personas? La realidad es que uno siempre aconseja que los consejos de propietarios estén conformados por números impares. La ley, cuando me habla de que esté autorizado por el consejo, no me habla de que tiene que estar, digamos, no me identifica si esa autorización tiene que ser por el consejo en forma unánime o el consejo en forma corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Que como cuerpo y órgano del consorcio puede actuar por mayorías al igual que una asamblea. Quiere decir que si yo tengo 3 consejeros, con la sola firma de 2 sería suficiente a los fines de autorizar ese certificado de expensas. Y esto es lo que ha entendido la jurisprudencia, diciendo que con que la mayoría simple del cuerpo o órgano consejo de propietarios suscriba el certificado es suficiente, porque por más que 1 o 2 se opongan, si la mayoría simple ha autorizado el mismo, debería primar la voluntad de esa mayoría expresada en el certificado autorizado. ¿Estamos hasta ahí? Doctor, ¿no es necesaria la mayoría calificada o esa doble que se habla? No, porque no estamos, esto no es una asamblea. Estamos hablando de una manera de solucionar algo que la ley no lo dice en forma expresa. La ley habla de que deberá ser autorizado por el Consejo. Entonces empezamos, bueno, todo el Consejo, y la jurisprudencia empezó a entender y empezó a interpretar la doctrina misma también, que si el Consejo es un órgano, debería actuarse de acuerdo a mayorías. Entonces, si tengo una mayoría simple, tengo 3 miembros, 2 firman, tengo una mayoría simple. Tengo 5 miembros, 3 firman, tengo una mayoría simple. No estamos dentro de lo que es las mayorías o los quórum establecidos para las asambleas. ¿Está claro? Profesor. Sí. Está bien que no sería, digamos, el régimen asambleario en las sociedades, pero esto, la firma del Consejo de Propietarios,
se hace en la asamblea ordinaria, vamos a decir, de un consorcio, o simplemente se ponen de acuerdo, vamos a hacerlo el miércoles, que pasen todos a firmar, y firman, no hay que hacer ninguna asamblea, no se debate directamente eso. Bueno, buena pregunta. La cuestión es la siguiente. La realidad es que el 2048 me dice que el administrador deberá confeccionar el certificado y el mismo deberá estar autorizado por el Consejo si éste existiere. Dos cuestiones. La primera es, la realidad es que esa autorización debe hacerse, en principio, debe hacerse certificado por certificado. Quiere decir que no lo tiene que hacer en una asamblea, sino que el administrador, en un tiempo determinado, dice, che, mirá, se atrasó un propietario, lo intimamos, no pagó, tengo que iniciar el juicio. Y tengo consejo de propietario. Confecciona el certificado, tendrá que llamar a cada uno de los consejeros para que se acerquen a la administración a firmar y autorizar este certificado que se está emitiendo. Eso por un lado. Ahora, en la práctica, ¿qué ha pasado o qué ha sucedido? En la práctica, bien como dice Lautaro, muchas veces ha pasado que en la asamblea hay una autorización genérica por parte de la asamblea como órgano mayoritario, como órgano más importante del consorcio, que autoriza en forma genérica a que ya el administrador directamente gestione, efectúe y realice los certificados, y esa autorización genérica sirva para realizar todos los certificados sin necesidad de que cada vez que se confecciona uno tenga que ir el Consejo a firmarlo en forma específica. Esto se ha realizado en la práctica y ha sido aceptado en la jurisprudencia de Mar del Plata, al menos de esa manera. No sé si te quedó claro, Lautaro. Perfecto, gracias. Bien, para cerrar el tema certificados, les reitero, tenemos el certificado como título ejecutivo, previsto en el artículo 2048 del Código Civil y Comercial, expedido por el administrador, autorizado por el Consejo, si este existe, debe cumplir con los requisitos del 518, tiene que tener legitimado activo, legitimado pasivo, identificación de la unidad funcional, monto total adeudado, y en función de lo que establece nuestro plenario, Consorcio Complejo Habitacional 9 de Julio con Sindicato de Empleados de Comercio, deberé identificar cada uno de los periodos adeudados, en una columna periodos, en otra expensas, en otro intereses, en otra vencimiento, y al final deberé tener un párrafo final que me establezca la fecha de expedición, que es la fecha de creación del título ejecutivo, y la expresión específica de que si hay o no hay consejo. Si no hay consejo, dejaré establecido que no hay consejo. Si hay consejo, dejaré establecido que hay consejo, suscribiendo los integrantes al pie del presente. ¿Está claro? Profe, Les acabo de mandar por el chat el tema de un certificado conforme lo he realizado yo. tengo Como una para que duda. ustedes lo tengan de guía. Sí, Luciano. Dos preguntas breves. No me quedó bien en claro el tema de que si existe el consejo, pero no está conformado, en ese caso no me quedó bien claro si era necesario o no. No. Que esté previsto, pero que no esté conformado. Que esté previsto y no esté conformado es lo mismo que no exista. Listo. Que no exista o que no esté conformado cumplen la misma función. La jurisprudencia de Mar del Plata ha dicho que si existe en el reglamento pero no lo conforman, lamentablemente no puede cumplirse con la carga dispuesta en el 2048. Y los intereses moratorios, Ahí voy. la diferenciación que vos haces, la haces el monto en razón al monto del capital, o sea, van a variar en razón al monto del capital reclamado en cuanto a la tasa convenida, ¿bien? A ver. O sea, vos tenés un capital, sobre ese capital vas a aplicar un interés moratorio convenido a partir del reglamento, la tasa que se fijó y que fue convenida, ¿bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa con aquellos intereses acumulados? O sea, que se han generado, por ejemplo, que desde el primer periodo de hace 10 meses. Bien. O sea, no entiendo bien cómo... Porque si bien el capital es único y el interés está fijado por tasa, pero no es lo mismo el interés acumulado de la primera que de la última.
No lo puedo Bien. entender. Bien. Vamos por parte con respecto a los intereses, que ayer nos quedó pendiente. El tema de la tasa de interés en el crédito de expensas es una tasa de interés moratoria, porque es a los fines de cláusula penal por el incumplimiento del pago de una obligación dineraria. ¿Estamos? ¿De dónde surge la tasa de interés? Normalmente surge de lo que establece el reglamento. El reglamento prevé, para el caso de el propietario moroso, una tasa de interés moratoria. Disculpen, estoy en clase, termino y te llamo. Un interés moratorio previsto en el reglamento. Puede ser un interés fijo, una tasa fija, puede ser una tasa bancaria, puede ser una tasa referencial bancaria, pero es lo que establece el reglamento. Luego tenemos que muchas veces esa tasa de interés fijada en los reglamentos puede generar o puede ser excesivamente onerosa. Eso provoca que los jueces puedan morigerarla, ¿sí? Eso en cuanto a la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés en el caso de expensas? Es la establecida en el reglamento. Puede ser específicamente la establecida en el reglamento, pero puede ser morigerada por el juez. Pero en principio me debo estar a lo que establece el reglamento en cuanto a la tasa de interés. En Mar del Plata se ha permitido infinidades de tasas de interés, desde una tasa de interés que implicaba un 5% mensual, un 10% mensual, hasta un 3% mensual, 4% mensual, tasas bancarias que implicaban un 4,5, un 4,8, es muy variable. Hoy no hay un argumento, o mejor dicho, una tasa fija establecida, siempre la misma para el caso de expensas. No. Depende de lo que establezca el reglamento, depende de las circunstancias en las que estamos al momento de aplicarse, y depende del criterio de la Cámara, y depende del criterio de la sala que toque. Primera cuestión. O sea Segunda cuestión. En cuanto a los intereses, cada uno de los periodos liquida o genera intereses propios. El periodo más viejo, obviamente, va a generar más intereses que el periodo más nuevo. ¿Por qué? Porque el plazo que ha transcurrido desde el primer periodo con respecto al último periodo es muchísimo mayor. Ahora bien, ¿qué es lo que yo reclamo en el expediente cuando inicio la ejecución de expensas? Reclamo solamente el capital. Y usted me va a decir, ¿pero para qué pongo el periodo de intereses o mejor dicho, la columna de intereses tiene que estar discriminada en el certificado de expensas? La realidad que es un capricho un poco mal interpretado del fallo plenario. El fallo plenario, en los considerandos, en los argumentos que va dando cada juez, no hablaba de que los intereses deberían estar discriminados. ¿Por qué? Porque los intereses es una suma ilíquida que serán liquidados en el momento procesal oportuno del proceso, y no es al principio. Yo no puedo liquidar capital por un lado, intereses, y acumularlos y reclamar todo junto al inicio de la ejecución de expensas. ¿Por qué? Porque estaría capitalizando intereses y eso está prohibido. El anatocismo está prohibido. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que yo reclamo en el expediente de expensas? En el certificado, solamente capital. Por más que tenga la columna de intereses, solamente reclamo capital. Los intereses los voy a liquidar más tarde. ¿Cómo voy a liquidar los intereses? Voy a liquidar los intereses periodo por periodo, y teniendo en cuenta que el interés no va a ser el mismo, Luciano, del primer periodo que del último periodo. Obviamente, el primer periodo me va a generar muchísimo más interés que el último periodo. ¿Está claro eso? Sí. Pero, reitero, los intereses se liquidan recién en la etapa procesal oportuna, que es al momento de cumplimiento de la sentencia, un tema que todavía no vimos. Ya vamos a llegar a esa parte. Es la parte de cumplimiento de sentencia y liquidación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna cuestión más que quieran ver de expensas antes de pasar a otro pregunta. tema? Sí. ¿De dónde surge la tasa de interés? O sea, cuando vos acompañás toda la documentación, cuando iniciás la demanda ejecutiva y acompañás el certificado, ¿qué surge del reglamento de copropiedad, por ejemplo, la tasa aplicable? Le acabo de decir, en ejecución de expensas, reitero, en ejecución de expensas,
La tasa de interés surge del reglamento. Los reglamentos prevén la tasa de interés. Bien, no hace falta ponerlo en el título, digamos, consignar cuál es más allá de No los hace números, falta digamos. en absoluto. Lo que sí, como en todo proceso, ustedes en la pretensión sí deben reclamar los intereses. Y eventualmente lo que dirán ahí, ¿qué son? ¿Intereses? ¿Qué tipo de intereses son esos? Moratorios. Moratorio. No, no hablo de intereses moratorios, punitorios o compensatorios, no. Son Convencionales. Convencional. Convencionales, convenidos. Exactamente. Entonces, cuando yo hago la pretensión, digo que se haga lugar a la demanda con más los intereses convenidos en el reglamento y costas. Entonces, eventualmente el juez, cuando sentencie, tendrá que evaluar cuáles son los intereses que están convenidos en el reglamento. Si no Pero convenido, en el título no necesito poner la tasa de interés en absoluto. si no ¿Por están qué? convenidos, ¿Cómo? perdón, si no están convenidos en el reglamento, lo va a fijar el juez, ¿no? La tasa. Va a fijar una tasa judicial el juez. Bien. Dependiendo, digamos, la situación, dependiendo del planteo que yo pueda hacer, diciéndole, mire, si no tengo intereses, si usted me va a aplicar una tasa pasiva, la realidad que es una tasa negativa en cuanto a al incumplimiento por parte del propietario deudor. Con lo cual, digamos, uno va a tratar de pretender una tasa que cubra al menos y mantenga al menos el valor dinerario del gasto que se generó por la expensa impaga. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta de expensas o pasamos? Dos preguntas, por No. favor. Sí. Pregunta. No sé, ¿voy yo? ¿Sí? Bien. Respecto al artículo 522 del Código Procesal, me confunde si la solicitud que hace acerca de agregarse copia protocolizada de las actas de las reuniones del consorcio, ¿esto es una cuestión para integrar el título? Bien. Porque Quizás ayer no fui claro en algo. La realidad es que con el 2048 ya quedó de lado el 522 en cuanto a esa parte. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? La realidad es que el 522 suplía a esos reglamentos que no preveía que el certificado fuera emitido por el administrador. O sea, ¿qué pasaba? Había reglamentos que decían que sí, que el deudor, si no pagaba, podía ser compelido por la vía judicial, pero no establecía la posibilidad de que el administrador expidiese un título ejecutivo, un certificado, a los fines de ejecutar. Cuando no preveía, el 522 suplía eso diciendo, mire, para poder reclamar, tendrá que tener un certificado y además tendremos que tener todas las actas protocolizadas, donde están aprobadas las expensas que se están reclamando. Hoy eso queda totalmente sin efecto, porque el 2048 me dice que es certificado, el expedido por el administrador y aprobado por el Consejo si este existiese. Con lo cual el 522, en la parte pertinente que vos me decís, Rocío, ya no tiene efecto y ya no se cumple más. Ha quedado derogado, implícitamente. Okay. Igual eso no quita, porque por ejemplo yo en el trabajo hice de cuenta que ese certificado se había aprobado en una asamblea y que ahí había sido firmado por el Consejo. Digo, no obsta que podría también suceder así. Digamos que sí, lo que pasa es que eso no es lo que dice el 522. El 522 habla de la aprobación de expensas, no habla de aprobación de certificado. Si vos me ponés que aprobaste un certificado en una asamblea, está bien, pero estás aprobando un certificado, no estás aprobando una liquidación de expensas. Y el 522 hablaba de aprobación de las expensas liquidadas. Ok. Gracias. No, sí. Por favor. Doctor, ¿Alguna otra? ¿le puedo hacer dos preguntas, por favor? ¿Quién es? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Hola, hola, hola. No le anda bien internet, por eso no se puede comunicar. Se ve que se le corta y entonces por eso no puede. Preguntarlo por el chat, Carlitos. Bueno. No sé si me escucha. Ahí te escucho perfecto. Bueno, la pregunta que yo me hacía ayer cuando lo hacía
era el tiempo a partir del cual se predispone realizar este certificado de deuda. Debido a que en algunos departamentos que he visto, algunas los hacen al año, otro año y pico, si eso está en el reglamento. Y otra pregunta también estaba con respecto al Consejo de Administración. Usted dijo de las firmas unánimes o corporativas, si eso lo definía también el reglamento. Bien. Con respecto a la cantidad o al tiempo que yo necesito para generar el título ejecutivo, para reclamar judicialmente, está previsto en los reglamentos. Generalmente los reglamentos hablan de 2-3 periodos. Habla de 2-3 periodos. ¿Qué es lo que se estila en la práctica? En la práctica lo que se estila es tener una deuda más o menos significativa como para reclamar. Por ahí hay algunos consorcios que 3 periodos son, no sé, 50.000 pesos, y hay consorcios que 3 periodos son 5.000 pesos. Entonces uno trata de ir merituando de acuerdo a el costo o el monto total que se vaya generando para poder reclamar y eventualmente generar un proceso ejecutivo. Sí, les reitero, está previsto en el reglamento. Los reglamentos generalmente en un 90% prevén que luego de la tercera expensa impaga podrá ser intimado de pago vía carta, documento o telegrama colacionado, dicen los reglamentos, y si no paga podrá ser compelido por la vía judicial, con lo cual ahí me habilita a crear ese título ejecutivo certificado de expensas. Con respecto a, ¿cuál era el otro? Perdón, sobre esto, una preguntita nada más. Perdón. ¿No complican nada el título que lo hagan pasado el tiempo que requiere el mismo reglamento? No, en absoluto no inhabilita para nada. Lo único que tienen que tener en cuenta ustedes es la prescripción. Simplemente eso. O sea, tienen que tratar de generar un certificado de despensa de pedidos que no estén prescriptos. ¿Para qué? Para evitar que les planteen la prescripción como excepción. Nada más. Con respecto al tema del Consejo de Propietarios, eso en realidad, el Consejo de Propietarios es una situación que se da del 2015 para acá, con lo cual es bastante nuevo y los reglamentos por ahí no prevén esa situación. Quizás los reglamentos nuevos sí lo prevean y sí por ahí le pongan al momento de confeccionarse el reglamento como una de las funciones o como una alternativa de debate la posibilidad de tomar decisiones por mayoría simples de lo que es el órgano Consejo de Propietarios. ¿Alguna otra preguntita o seguimos? Al reglamento perdón. No, pregunta, tranqui. Una acotación, al reglamento se le da como una función normativa, más allá de que obviamente tiene requisitos que le pone el Código Civil y Comercial, que tendría que tener mínimo. No se le da, es. Claro, pero es interno, porque el Código Civil del reglamento y del reglamento interno. Habla como de 2 reglamentos. No, pero son 2 cosas distintas. A ver, no importa lo que me establezca a mí el Código Civil. El reglamento es la primera norma que rige la vida consorcial. Es un contrato, llamado contrato, si quieren así, el cual cualquier propietario que sea parte del consorcio debe cumplir. Es la primera norma que debo cumplir. Después tengo, además, que cumplir con las normas genéricas establecidas en un derecho de fondo, como es el Código Civil y Comercial. El reglamento interno es un reglamento generalmente redactado a los fines convivenciales, pero no tiene que ver, o convivenciales o de funcionamiento de cuestiones consorciales, pero lo que vale, lo que importa a los fines jurídicos es el reglamento de propiedad, Código Civil y Comercial. Una consulta Agustina sí. hasta ahora. Agustina Giraldes. Sí, doctor, yo tengo una consulta sobre prescripción. Si tengo pedidos que arrancan en 2014 y terminan después de 2015, cuando ya entró el Código Civil, ¿cómo corre la prescripción? Bueno, eso ya a esta altura están prescritos, pero cómo corría en su momento cuando se dispuso lo que es la modificación de la prescripción. En realidad,
no les voy a contar todo el cuento de las discusiones y las cuestiones acerca de la aplicabilidad y lo que establece el artículo 7 del Código Civil, discusión más, discusión menos. ¿Qué pasaba o qué pasa cuando sucede una situación como esta, que una prescripción que venía corriendo un periodo que era, vamos a suponer, agosto del 2014, cuando nace ese periodo, agosto del 2014, no estaba vigente el Código Civil y Comercial, aclaro, ese periodo prescribía a los 5 años. Con lo cual, ese periodo, agosto del 2014, prescribía en agosto del 2019. Pero ¿qué pasó? En agosto del 2015 sale el Código Civil y Comercial y me dice que los periodos de expensas prescriben a los 2 años. ¿Qué sucedía con estas situaciones? Bueno, estas situaciones empezó a generar toda una serie de dudas. Hay fallos de la Corte Suprema, de la Suprema Corte, hay un fallo muy bueno de Kemelmacher de la Corte de Mendoza, que justamente expone esta situación, que decía, bueno, nosotros a partir de la entrada en vigencia de la ley, del código, tenemos que atenernos al plazo prescriptivo que establece el código. Ahora, el plazo que ya venía cumpliendo se debe respetar. Con lo cual, ese plazo que empezó a correr en agosto del 2014, terminó siendo un plazo, ese periodo terminó teniendo un plazo prescriptivo de 3 años. El año que ya había corrido, más los 2 años de vigencia de la nueva norma. ¿Se entiende, Agustina? Sí, sí, se entiende, doctor. ¿Cómo se llama el fallo? Después se los paso bien, porque en realidad, digamos, el fallo viene a consecuencia no del Código Civil y Comercial, sino de una normativa nueva que tenía que ver con, me parece que era con consumos de gas o de luz, que también prescribían, y se modificó la norma, modifica el plazo prescriptivo y ahí hacen esta distinción. Después se los paso, se los hago subir o se los paso por privado, en los mails que me mandan. A ver si lo tengo bueno, acá. doctor, gracias. Si me aguardan un cachito, por ahí lo tengo acá. Profesor, una pregunta. Sí, ¿En materia de excepciones lo vemos después o...? Sí, excepciones viene después. Ah, gracias. Profe, en el campus, en el chat, perdón, no aparece lo que supuestamente envió usted. Acá en el chat del Zoom, ¿se refiere? Sí, yo lo vi. ¿Ya habrá pasado hace mucho? Sí, yo lo bajé. No. Ya lo bajaron. Reenvíenlo, alguno que lo haya bajado, por favor. Porfa. Que hay el chat, la opción cuando aparece está a las 3:08, 15:08 se envió. Buscalo a las 15:08. Ah, listo, no, le mandaron al grupo de WhatsApp y dice, gracias. Listo. Bueno, después se los busco así no pierdo tiempo, ¿les parece? Ya está. Así no pierdo tiempo. Bueno, ¿alguna otra pregunta de despensas o pasamos a alquileres? No, mi duda era si con el certificado bastaba, no hay que incorporar absolutamente nada más, era eso porque el 522 también me confundía. O sea, no solo el certificado. y las firmas, nada más. ¿Cómo? No, y el reglamento, ¿se integra el título o no? ¿Solo el certificado para la vía ejecutiva, no? ¿O no? No. ¿Quién me está hablando? Raúl Montenegro. ¿Qué me hablaban del reglamento que es? Y había que adjuntar algo más al certificado. Sí, a ver, yo ayer les dije, el certificado de expensa se complementa, es un título complementado por el reglamento, sí o sí. Por eso tengo que acompañar copia certificada del reglamento. ¿Por qué? Porque es uno de los complementos de este título ejecutivo. Perfecto. Además, obviamente, la documentación pertinente que acredita también datos que yo pongo en el certificado, que yo ya le decía, del informe de dominio surge el legitimado pasivo, los datos de la unidad funcional, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Vamos con ejecución de alquileres? Una cosa nada más.
Decime, Rocío. Una compañera preguntó en el chat, que me parece que es importante, si la firma de los miembros del consejo van certificadas por escribano. No sé si lo dijo eso. Ahí yo se lo mencionaba cuando les dije hoy la firma. Le aclaraba algo que es importante. Esa autorización, la forma práctica de hacer la autorización por parte del consejo es firmando al pie del certificado. Y esto es una firma simple, con sí, la aclaración pertinente de quién firma y la unidad funcional a la que corresponde. Porque de esa manera el juez va a poder ver que en el acta de asamblea donde se designa este consejo figura el nombre de la persona que está firmando el certificado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? Avanzamos un cachito con ejecución de alquileres, por ahí si no llegamos, el día jueves, cuando retomamos, hacemos como esto, un repasito así, y seguimos con la ampliación, ¿les parece? A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan, no importa que me preguntenme lo que necesiten. ¿Estamos? Bien. El silencio es un buen... Bien. Bueno, Santiago, Luciano, a ver, contame vos, ¿qué sabés de ejecución de alquileres? Nada. Siempre surpeo. No, mentira. Bueno, vamos con ejecución de alquileres. A ver, ¿qué es importante? Vamos por parte. Obviamente, como todo título ejecutivo, también está previsto en el Código Procesal Civil y Comercial, nada más que en este caso puntual, el Código Procesal Civil y Comercial solamente me lo enumera como uno de los títulos ejecutivos. Pero el desarrollo del título ejecutivo lo voy a tener en el Código Civil y Comercial. Antes lo tenía en el Código Civil, ahora lo voy a tener en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, todo lo que es contrato de locación empieza con lo que es el 1187, y a diferencia de lo que establecía el Código Civil viejo, me habla de locación de muebles inmuebles, o inmuebles inmuebles, como ustedes lo quieran llamar. Antes eso no estaba previsto. Después, tenemos el 1208 del Código Civil y Comercial, que me habla de los cánones locativos, del alcance que yo tengo a los fines de establecer lo que va a ser mi título ejecutivo, o el alcance que va a tener mi título ejecutivo en cuanto a lo que yo pueda reclamar, y además me va a describir y me va a identificar que el crédito de los cánones locativos podrá ser reclamado a través de la vía ejecutiva. O sea, el 1208 refuerza lo que me establecía en su momento el artículo 521 del Código Procesal Civil. Y a su vez tenemos un artículo bastante importante, que es el 1225, que habla del fiador. El 1225 de ahora era el 1582 bis del Código Civil, que es el alcance de la fianza y hasta dónde responde y hasta dónde no responde el fiador de un contrato locativo. Hasta acá vamos. Ahora bien, ¿qué tipo de título es? O sea, siempre es importante cuando empezamos a hablar de los títulos ejecutivos que nos encuadremos, que nos centremos en saber de qué tipo de título ejecutivo estamos hablando. Y este es un título completo o incompleto. Lo primero que hay que determinar. Lo segundo es, ¿cómo lo instrumento? ¿Cuál es mi título? ¿Cuál es mi papel que me va a servir para reclamar? Y lo tercero es, ¿qué voy a hacer o cómo voy a actuar o cómo voy a accionar para que eventualmente yo pueda no tener problemas en un proceso ejecutivo? ¿Sí? Ahora bien, ahí me estaban contestando en el chat. Si yo les pregunto qué tipo de título es, decimos que es un título que, primero, es un título causado o incausado. Causado. Causado. ¿Se conoce la causa o no se conoce? Se conoce. Se conoce. ¿Por qué? ¿Porque la contiene o no la contiene? No la contiene. Bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿y cuál es el título ejecutivo? ¿Cuál es el papel que me va a habilitar a mí ir a reclamar judicialmente por vía ejecutiva
la deuda de cánones locativos? Ninguno. Hay un contrato. ¿no? Contrato. Contrato de alquiler. ¿El contrato? Contrato de El alquiler. contrato de locación. El contrato de locación. El contrato de locación. ¿El ¿Y instrumento por qué? privado? ¿O no? ¿Cómo? No, nada. Ah, Estaba hablando, perdón. ¿y por qué es el contrato? Porque a su vez, cuando hablamos de, yo les voy a decir artículo, el 1188, me dice que el contrato deberá ser efectuado por escrito, con lo cual voy a tener un contrato escrito, para que tenga validez, para que tenga la posibilidad de reclamar por la vía ejecutiva. ¿Qué le quiero decir? Si yo no tengo un contrato escrito, lo que no voy a poder reclamar, cánones locativos que me adeudan, sí, lo que no voy a tener es la vía ejecutiva. ¿Me explico? Entonces, yo lo que tengo es el título. ¿Cuál es el título? El contrato de locación. Bien. ¿Por qué? Y porque es escrito. ¿Quién me lo dice? El 1188. ¿Estamos? Y dijimos que es un título con causa, que contiene la causa y se conoce. Estamos perfectos. ¿Pero es completo o incompleto? Depende A ver. de si tiene la firma certificada o no de las partes. Bien. ¿Tienen a mano el código procesal? ¿Tienen a mano el código procesal? Sí. ¿Sí? A ver. Léanme, la persona que quiera. Espéreme. 523. A ver, no, 523 es sí. A ver, 523. Sí, el 523. A ver. ¿Alguno que lo lea? ¿En el inciso 2 o todo? Todo quiero. Preparación de la vía. Podrá prepararse la acción ejecutiva pidiendo preventivamente: 1. Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución. 2. Que en la ejecución por alquileres o arrendamientos el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario, y en caso afirmativo exhiba el último recibo. Bien. Si el requerido... Bien. Hasta ahí estamos hasta ahí, Jessica. A ver, usted me dice, Lucía me parece me dijo, y depende, porque si tengo firma certificada, el título es completo. Ahora, el 523, inciso 2, no me habla de que si tengo firma certificada o no tengo firma certificada. Lo que me dice es, señor, usted venga y dígame si es inquilino, y en caso que es inquilino, dígame, muéstreme el último recibo. En realidad, yo estoy de acuerdo con Lucía, pero la mayoría de la jurisprudencia, la mayoría de los jueces en Mar del Plata, por lo menos, no están de acuerdo ni con Lucía ni conmigo, ni con el criterio tampoco del doctor José del Cerro. ¿Cuál es la situación? La realidad es que vamos a partir primero de la cuestión genérica. La cuestión genérica es que un contrato de locación es un título incompleto. Lo debo completar. Debo preparar la vía ejecutiva. Fabián Casas, siempre cuando daba esta clase, cuando yo era estudiante y ahora mismo cuando la da, siempre habla de qué es la preparación de la vía ejecutiva y hablaba de, a ver, para preparar la vía ejecutiva es como ir a Buenos Aires, parar en Dolores, tomarse un café y después seguir a Buenos Aires. Ese parate es la preparación de la vía ejecutiva. ¿Cuándo preparo la vía ejecutiva? Cuando el título ejecutivo por sí solo no trae aparejado de ejecución. ¿Por qué? O porque tiene alguna cuestión, o alguna falencia, o alguna cuestión que debo suplir o complementar, o porque la ley me lo impone como el 523 inciso 2. El 523 ya me dice, señores, usted debe preparar la vía ejecutiva en el contrato de locación. ¿Está bien? Entonces, la cuestión genérica, o mejor dicho, lo básico y lo conocido siempre es el título ejecutivo, contrato de locación, hay que preparar la vía ejecutiva. ¿Sí? Y vamos a dos supuestos. O mejor dicho, les cuento un poco la historia de por qué era así. El 523, inciso 2, en realidad partía de un presupuesto de inexistencia del 1188 de ahora, que era que los contratos por ahí eran en forma verbal. Cuando no había contrato en forma verbal, la única manera de iniciar el proceso ejecutivo era preparando la vía ejecutiva,
llamando al supuesto inquilino a que manifieste si era inquilino y en su caso acompañe el último recibo. De esta manera, ¿qué tenía? Adquiría o conocía quién era el legitimado pasivo por un reconocimiento propio y además podía establecer la liquidez de la deuda con el último recibo pago para determinar cuál era el canon locativo. Eso en realidad queda en desuso con el 1188. ¿Por qué? Porque en realidad tengo un contrato escrito. Con lo cual, digamos, llamar a un propietario para que diga si es inquilino cuando tengo un contrato me parece un poco absurdo. Pero, sin perjuicio de esto, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es, cuando tengo un contrato de locación sin firma certificada, se prepara la vía ejecutiva, citando al locatario, a que manifieste si la firma es suya y eventualmente acompañe el último recibo de pago de alquileres. ¿Por qué ya no se le expone que diga si es o no inquilino? Porque la realidad es que reconocida la firma, reconoce el contenido o el cuerpo del instrumento que se pretende reconocer, con lo cual estaría reconociendo su calidad de inquilino. Ahora, y la vía ejecutiva se prepara con el inquilino y con los fiadores, si hay fiadores que no tengan firma certificada. ¿Está claro? Lo que pasa que es distinta la preparación de vía ejecutiva del fiador, porque al fiador yo no le tengo que pedir que me acompañe el último recibo de pago de alquiler, porque él no paga el alquiler, él lo garantiza. ¿Estamos? Entonces, contrato de locación sin firma certificada, preparo vía ejecutiva, cito al inquilino y eventualmente al fiador para que reconozcan la firma inserta en un contrato de locación y el inquilino además deberá exhibir el último recibo de pago de alquiler. Contrato de locación. ¿Sí? Una pregunta, y ahí, o sea, llamas lo que sería en el proceso, ¿cómo actúa eso? Porque yo interpongo la demanda, cobro ejecutivo de alquileres, o es antes de interponer la demanda, ¿cómo sería eso? ¿Sería judicial o extrajudicial? Ahí vamos. Ahora les paso a explicar. Bien. Contrato de locación con firma certificada. En este caso, Lucía no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, José del Cerro no está de acuerdo, Leandro Gabás no está de acuerdo, la mayoría de la doctrina procesal no está de acuerdo, pero los jueces siguen preparando la vía ejecutiva. ¿Qué hacen para preparar la vía ejecutiva? Citan únicamente ¿a qué? A que acompañe el último recibo de pago de alquileres. ¿Por qué nosotros decimos que no estamos de acuerdo? En realidad, el fundamento de la preparación de la vía ejecutiva es complementar un instrumento, o mejor dicho, complementar un título ejecutivo que está realizado en forma incompleta. Pero además, eventualmente, en el caso de un contrato sin firma certificada, es garantizar el derecho de defensa en juicio de el ejecutado que se le aduce ser inquilino y deudor. Ahora bien, en el caso de un contrato de locación con firma certificada, resulta por demás absurdo pretender que venga el propietario a acompañar el último recibo para demostrar el pago de los cánones locativos que yo estoy reclamando, cuando eventualmente tendrá este ejecutado las defensas pertinentes al momento de intimación de pago. ¿Qué quiere decir? Va a tener la excepción de pago para oponer en caso de que haya pagado los cánones locativos que yo estoy reclamando. Con lo cual no habría ningún inconveniente y es un desgaste jurisdiccional innecesario preparar la vía ejecutiva cuando tengo un contrato de locación con firma certificada. ¿Pero pasa? Sí, pasa. ¿Por qué? Porque los jueces, la mayoría de los jueces acá en Mar del Plata, se atienen expresamente a lo que establece el 523, inciso 2, que no habla de que venga a reconocer la firma su carácter de inquilino o acompañar el recibo, sino que habla que tienen que hacer las dos cosas. Una la cumplo con la certificación de firma, pero la otra no.
y los jueces consideran que la debe cumplir a los fines de completar el título ejecutivo. ¿Cómo se plantea esto de la preparación de la vía ejecutiva? En realidad es un acápite dentro del proceso ejecutivo. Yo inicio el proceso ejecutivo tal cual ustedes lo tengan, exactamente igual. Nada más que voy a poner un acápite más, si quieren, después de la parte de antecedentes, después de desarrollar el título, preparación de vía ejecutiva. Teniendo en cuenta que estamos frente a un título ejecutivo incompleto y conforme lo establece el 523, inciso primero, solicito a vuestra señoría ordene la citación de fulanito de tal y fulanito de tal a los fines del reconocimiento de las firmas insertas en los contratos adjuntados, bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 524. Simple, nada más que eso. ¿Sí? ¿Qué pasa y cuáles son las posibilidades que pueden surgir? Pueden surgir, perdón, un tema, aprovechando la pregunta de Lautaro. Cuando estamos dentro de lo que es la preparación de la vía ejecutiva, aun cuando yo haya iniciado todo el proceso y tenga solamente ese capítulo de preparación de vía, tengan en cuenta que estamos en una etapa judicial, pero no estamos en el proceso propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? Que el ejecutado puede venir, pero no puede exponer lo que quiera, porque todavía no es parte. Hasta que no sea reconocido, no esté preparada la vía ejecutiva, el ejecutado no es parte en autos. Con lo cual, no puede venir a querer oponer defensas, de acá, de allá, no, que no me corresponde. No, ahí, como me dice Dayana, no se traba la litis. Aún no está trabada la litis. El hecho de la citación del inquilino a los fines de reconocer la firma no implica traba de litis. No estoy en el proceso propiamente dicho. Todavía no comenzó. Claro, o sea que esas citaciones, antes del correr el traslado de la demanda, ¿sería? Exactamente. No hay traslado de demanda todavía. Primero que en el proceso ejecutivo no hay traslado de demanda. No hay, en este caso no se ordena el mandamiento de intimación. Todavía no hay mandamiento de intimación ordenado. No. ¿Por qué? Porque no hay litis todavía. Estoy en la etapa previa. Pero es judicial, Lautaro, no es extrajudicial, ¿eh? Es judicial. Sí, correcto. ¿Sí? Doctor, igual medidas cautelares se pueden solicitar. Bien, ahí vamos también a medidas cautelares. ¿Medidas cautelares puedo solicitar si tengo un título incompleto? Pregunto, Agustina. No, yo creo que no, porque si lo está llamando justamente a que venga para eso. Yo creo que sí, con información sumaria creo que... Claro, la verosimilitud del derecho. Ahí está. La verosimilitud del derecho que no te lo da si fuera completo. Ahí está. La cuestión es esa. Prima facie, en cualquier título ejecutivo completo, yo puedo pedir una medida cautelar y automáticamente me es concedida. Cuando tengo un título incompleto y debo preparar la vía ejecutiva, ya el título no es completo. Per se no me dan una cautelar porque sí. Lo que sí necesito, si quiero y estoy urgido de que antes que se trabe la litis y comience el proceso, trabar una medida cautelar, deberé solicitarla a través del cumplimiento de una información sumaria. Exactamente. Pero no per se me la van a otorgar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Cuestiones a tener en cuenta. Estábamos en la citación del inquilino, porque estoy preparando la vía ejecutiva. ¿Cuáles pueden ser las actitudes de esta persona locataria citada en la preparación de la vía ejecutiva? Que no se presente, con lo cual no se presenta, se hace efectivo el apercibimiento del 524. Jessica, ¿me lees el 524? Retomo donde quedamos. Presenta una excepción por... 524. ¿De vuelta desde el principio o donde quedamos? Estábamos leyendo 523, Jessica, ahora el 524. Ah, perdón. Situación del deudor. La situación al demandado puede que para que efectúe el reconocimiento de su firma se hará en la forma prescripta en los artículos 338 y 339 bajo apercibimiento de que si no compareciere o no contestare categóricamente se tendrá por reconocido el documento o por confesados los hechos en los demás casos. Bien, hasta ahí nomás. Fíjense, 523, preparo vía, 524 me dicen cómo debo citar.
me dicen conforme al 338. Es la típica citación de esa comunicación que hacía como si fuera un traslado a la demanda. Es por cédula a su domicilio real, previa, digamos, deberá cumplir con lo que establece el 338 de las visitas. Si el citado, el locatario o el fiador no comparece, se hace efectivo el apercibimiento y se tendrá por reconocido, en este caso, la firma y la condición de locatario y o fiador de las personas citadas. ¿Estamos? Si se presenta y dice, bueno, sí, qué sé yo, puede ser que la verdad, no te quiero decir ni que sí ni que no, no es categórico, no es contundente, se tiene por reconocida la firma. Pero hay un caso en que se presenta y desconoce la firma y dice, no, esa firma no es mía. Ahí se abre el procedimiento del 526. Jessica. No, la tengo loca, Jessica. Desconocimiento de la firma. Si el documento no fuere reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de uno o de 3 peritos, según el monto del juicio, designados de oficio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere, se procederá según lo establece el artículo 529 y se impondrá al ejecutado las costas y una multa equivalente al 30% del monto de la deuda, que aquel deberá pagar. Bien, fíjense, me desconoce la firma, automáticamente se abre el procedimiento de designar un perito calígrafo a los fines de determinar si la firma es o no es de la persona. Determinada que la firma de la persona, recién ahí voy a poder... Gregorio Fernández. Gregorio, hablame por cosas porque me haces cosas. No, perdón, me acordé que no querías que te escriba el chat, perdón. Si es lo mismo de conocer la firma que negarla. Es lo mismo, mientras sea en forma personal, lo que no puedo en la preparación de la vía ejecutiva es presentar un escrito negando la firma o desconociéndola. En forma personal voy y digo, no, mira, esta firma la desconozco, no. Desconocerla implica que no es mía. O sea, esta firma la desconozco. Algo que desconozco es que no es mío. Y por negarla, ejemplo, decirle, no es mía. Si fueran los herederos. Bueno, si fueran los herederos, ahí la situación cambia bastante. ¿Por qué? Porque los herederos, la realidad es que los herederos sí tienen la posibilidad de, no de negarse, sino de desconocerla, porque realmente no saben si es la firma o no es la firma de la persona que hereda, ¿cómo sería? Del causante. Con lo cual, en ese caso lo que se produce es una pericial caligráfica por cotejo. Deberá hacerse una pericial caligráfica por cotejo con instrumentos que deberán adjuntar u ofrecer los herederos. ¿Sí? Hasta ahí estamos con el tema de... Una pregunta más. Sí. Aparte de desconocer la firma, tendría que desconocer la deuda, ¿no? Porque si yo no desconozco la deuda... No, Lautaro, no te olvides algo. Por eso es muy importante que vos tengas en cuenta algo. No tiene nada que ver la deuda acá. Acá no estás en el proceso. Acá solamente te llaman para que digas si es o no es tu firma. Y acompañes eventualmente el último recibo. No es parte todavía. Vos vas y decís, sí, es mi firma. ¿Último recibo? No tengo. Eso no implica que después, cuando te manden el mandamiento de intimación, tengas un montón de defensas que oponer. Porque pagaste, porque tenés el pago, porque tenés una compensación, porque tenés una prescripción, porque... A ver, el hecho de que vos reconozcas tu firma no implica que vos pierdas la posibilidad de defensa, que es en otra etapa procesal, no en esta. Perfecto. ¿Estamos? Yo tengo una pregunta. Acá en el 523... No, Jessica, vos sos para leer. Bueno. Lo mando por el chat. No. Cuando dice, si el requerido negase categóricamente ser el inquilino, y su condición de tal no se pudiere probar sumariamente en forma indubitada, no procederá a la vía ejecutiva. Y el pago del crédito será reclamado por juicio sumario. O sea, esto no tiene que ver con el desconocimiento del 526. Sí. Ahí me hago lío.
No, eso exactamente. Si, che, mirá, va, esto te lo grafico así. Va la persona y dice, no, no es mi firma. Si no es mi firma, no soy inquilino, es lo mismo. Bueno, 526. Se hace pericial caligráfica. Dice, no es la firma. Bueno, automáticamente cae la vía ejecutiva. Lo que implica que el acreedor locador va a tener que recurrir a la vía ordinaria para reclamar los cánones locativos que él considera que le debe a una persona que dijo que no es locador y además se demostró por pericial caligráfica que no lo era. Y que esté viviendo en el inmueble, que esté viviendo en el inmueble, ¿no es prueba de que es el inquilino? No, puede ser un ocupante, puede ser un comodatario, puede ser que te lo hayan prestado. Bueno, yo decía, pero en el contrato, claro, está bien. Yo decía, con contrato y eso ya pensé que podía Sí, a ver. En principio sí, pero lamentablemente las vías legales son esas. Y con el solo hecho de negar la firma, bueno, también en la pericia caligráfica puede caer, pero... Y sí. Pero hay por mucha eso gente siempre, que te firma mal a propósito. Y bueno, por eso siempre, digamos, cuando uno hace un contrato de locación, siempre uno recomienda, y ustedes como abogados, gástense 1.000 pesos, pero certifiquen una firma. Bien. O hay veces que la pueden certificar en una entidad bancaria, a veces que la pueden certificar en la UCIT, no sé, en algunos organismos. Me parece que el tiempo... Pero con certificación de firma se termina el problema. Y se termina el problema por lo menos de desconocer la calidad de inquilino. Te abortaría la vía ejecutiva. ¿Cómo? Que te abortaría la vía ejecutiva. Exactamente. Es importante, no es un detalle menor. Ni hablar. Estamos totalmente de acuerdo, sí. Bueno, ¿seguimos? Legitimación activa. A ver. Legitimación... Acá, legitimación activa, bueno, obviamente es el locador, el legitimado activo, pero me interesa que nos detengamos un cachito en lo que es legitimación pasiva. A ver. Espérenme que acá tengo acá a mi compañera que no me alcanza ni un libro. Miren, a ver si la ven, miren. A dormir. No quiere saber nada. No quiere saber nada con estudiar. Bien. La dormiste, imagínate cómo estaremos nosotros también. ¡Opa! ¡Qué feo! ¿Quién dijo eso? Se durmió, está chocha. Bueno, le decía, de legitimación pasiva. Me interesa esto porque en definitiva, bueno, obviamente que lo fácil es decir que el legitimado pasivo, ¿quién es? Es el locatario, el inquilino, está claro. El 1189 habla de que incluso este locatario, en caso de muerte del locatario, sus herederos pasan a ser los legitimados pasivos, o pasan, digamos, se le transmite la calidad de locatarios o de legitimados pasivos. Pero después tenemos algunas circunstancias bastante específicas, que son el caso del cónyuge no locatario, tenemos el caso de quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento, y eso es una novedad terrible del Código Civil y Comercial en el artículo 1190, eso es muy importante. Y después tenemos el caso del sublocatario, Pero vamos por parte. Fíjense, tienen a mano ahí el 461 del Código Civil y Comercial, si no se los voy a leer yo ese. Sí. Dice, los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el 455. Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Fíjense,
El 461, un poco hablando, ayer hablábamos un poco del tema de expensas, es el caso del cónyuge, en este caso no locatario, que no figura en el contrato de locación como locatario, pero como cónyuge convive o vive en el inmueble locado. Y el 461 me habla o me abre la posibilidad de esta responsabilidad solidaria de este cónyuge no locatario. Justamente dice que es dentro, el tema del canon locativo está dentro de las deudas asumidas para solventar las necesidades del hogar. Por eso es que el tema del canon locativo entra dentro de lo que es el concepto que me discrimina o me desarrolla el 461. Con lo cual, si yo tengo la posibilidad de, o sea, mejor dicho, yo tengo un locatario y resulta que por cualquier circunstancia el locatario me desaparece, pero tengo la cónyuge de ese locatario viviendo en la propiedad y no abona el canon locativo, yo tendré una legitimada pasiva o un legitimado pasivo más previsto en función de este 461. Eso es uno de los casos. Pero el caso más, digamos, más novedoso que trae el Código Civil y Comercial es lo que establece el artículo 1190 del Código Civil y Comercial, que lo vamos a leer, y está muy bueno, porque en realidad esto se hace eco de doctrina y jurisprudencia que hablaba de, y muchas veces complicaba la situación de los locadores a la hora de reclamar, ya sea el pago de los cánones locativos por un lado, o por otro lado, la circunstancia de desalojo de propiedades, porque estaban ocupadas por personas que no eran los locatarios o los que figuraban en el contrato de locación. El 1190, continuador de la locación. Si la cosa locada es inmueble, una cosa importante, ya el 1190 lo que nos dice es, solamente se aplica esto de continuador de la locación en caso de locación de inmueble, no de muebles. O parte material de un inmueble destinado a habitación en caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habita y acredita haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o a fallecimiento. El derecho del continuador en la locación prevalece sobre el heredero del locatario. Varias circunstancias a tener en cuenta. Varias circunstancias a tener en cuenta. Primero, tenemos un continuador de una locación. ¿Qué es lo que genera el 1190? Es, wow, se murió el locatario o desapareció, la persona que estaba viviendo con el locatario, ya sea por un trato familiar, y no nos quedemos solamente cuando hablamos de un trato familiar, de un trato desde el punto de vista sentimental, sexual, de concubinato, no. Puede ser hijos de una pareja, sobrinos, llámese cualquier persona que, le reitero, haya tenido ese ostensible trato familiar con el locatario, tiene derecho a continuar con la locación en los mismos términos. Quiere decir que el locador no podrá dar por rescindido ese contrato de locación, no podrá pretender el desalojo de esa locación, aduciendo que el contrato fue firmado con un locatario distinto que no tiene nada que ver con la persona que está, en este caso, habitando el inmueble. Primera circunstancia. Ahora, ¿qué es lo que hay que demostrar eventualmente para que haya una continuidad, de esta locación? Primero, la muerte o el abandono por parte del locatario originario. Primera circunstancia que yo voy a tener que acreditar. La segunda es que la persona está habitando hace un año anterior al ¿qué? Al fallecimiento o al abandono por parte del locatario, que él estaba viviendo hace un año ahí. Lo tercero, claro, manifieste patente trato familiar. ¿Qué significa esto? Deberé demostrar que, les reitero, no una relación sentimental, no una relación que no era una sexual. visita, hay que descartar que no era una visita. Exactamente, o sea, yo lo que tengo que demostrar
es que yo vivo hace un año ahí y que la persona locataria con la que yo vivía, yo tenía un trato ostensiblemente familiar. Dos amigos que viven en un lugar y se tratan como hermanos, y pueden demostrar que se trataban como hermanos y funcionaban como tales, tienen ese ostensible trato familiar, por ejemplo. Y pasaría a ocupar el lugar del inquilino, digamos, del locatario originario. Del locatario originario. Sería las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones. Ejecutar el no pago de alquileres, aunque no sean las mismas obligaciones. Por eso le decía, eventualmente ante una situación así y que continúe esta persona al locatario originario, yo, locador, voy a poder reclamar eventualmente a este continuador de la locación que no figura en el contrato de locación. Le voy a poder reclamar como legitimado pasivo en el proceso ejecutivo. Siempre que acredites esos extremos. ¿Y el tema de los garantes? Ahí vamos. Siempre que acredites como ejecutante esos extremos, lo cual debe ser bastante complicado, ¿o no? Bueno, ahí vamos. Depende de la posición que te ubique. Bueno, ahí vamos. El tema es así. Para que funcione el 1190, tengo que tener estos presupuestos. Muerte o abandono, habitación en el inmueble un año anterior al hecho, o sea, de muerte o abandono, claro manifiesto y ostensible trato familiar con la persona locataria. Esos tres presupuestos los tengo que demostrar para ser continuador. Ahora bien, una situación que es bastante clara, o que se puede dar bastante clara en esto, y en su momento se pensó que esto era para proteger, eran las uniones convivenciales. En las uniones convivenciales decían, wow, buenísimo. Uno de los convivientes se va, pero era el que firmaba el contrato de locación. Bueno, ahora te quedas sin vivienda porque yo era el que firmaba esto y demás. No necesariamente. Ahora con la unión convivencial es una de las posibilidades que pueda ser continuador de la locación. Si la unión convivencial cumple con lo que presupone, lo que es el artículo 509, incluso está registrada conforme el 511 o 512 del Código Civil y Comercial, no voy a tener que demostrar absolutamente nada. No voy a tener que demostrar ni habitación de un año, ni voy a tener que demostrar el trato familiar ostensiblemente familiar. ¿Por qué? Porque la unión convivencial registrada per se me demuestra que se dan los presupuestos que me prevé o que me exige el 1190. Ahora bien, como decía Luciano recién, la situación esta es como continuador de la locación. Ahora vamos a ponernos en la posición de, bueno, a ver, tenemos una situación judicial, tenemos una persona que judicialmente, digamos, que lamentablemente no me paga el canon locativo. La situación pueden ser dos. Pueden ser que ante la muerte o el abandono por parte del locatario, haya una instrumentación por parte del locador con la persona que está viviendo, en los mismos términos que existía en el contrato de locación firmado con el fallecido, con el que desapareció, con lo cual ahí va a tener un reconocimiento, ya sea por carta documento, por cualquier instrumento, ahí va a poder tener una posibilidad de reconocimiento. O puede ser que me encuentre en una situación en la cual tenga que, a través de la preparación de la vía ejecutiva, ver la posibilidad de lo que establecía antes el 523 que yo le decía cuando no había contrato. ¿Qué quiero decir con esto? Yo a través de la vía ejecutiva de la preparación de la vía ejecutiva, puedo citar a este continuador del locatario, a los fines de que exponga si es locatario, si es el actual locatario, y eventualmente acompañe el último recibo. Si yo puedo lograr eso, si yo puedo lograr esa situación, voy a tener la posibilidad de ejecutar por la vía, voy a tener la posibilidad de utilizar la vía ejecutiva para reclamar esos cánones locativos que me empezó a deudar o que me adeuda el nuevo locatario de esta relación. Ahora, si yo no puedo demostrar estas circunstancias, lamentablemente esto excede demostrar la muerte, el abandono, la habitación del inmueble, el claro manifiesto y todo,
eso excede lo que es un proceso ejecutivo. Lamentablemente no podré recurrir a la vía ejecutiva para poder reclamar esos cánones locativos de este continuador de la locación en los términos del 1190. ¿Se entendió? Profesor, ahí tendrías que iniciar un cobro de pesos, ¿no? Un cobro de pesos. Para poder cobrar el alquiler. Correcto. El proceso va a ser un cobro de pesos, ahí tendré amplitud probatoria, y ahí tendré que demostrar que la causa que genera el cobro de pesos es la continuidad en la locación suscripta por un locatario que murió o abandonó el inmueble. Pero eso lo voy a tener que demostrar. Y que la persona que está ahí estaba un año anterior y que además tenía un ostensible trato familiar. ¿Sí? Doctor, en caso de que lo pueda demostrar, no, obviamente no voy a citar a este continuador del locador, digamos, a reconocer la firma, sería innecesario. ¿Cómo, perdón? En caso de que yo pudiera demostrar que existe este trato familiar, que el locador que figura por contrato ya falleció, abandonó, lo que sea, en caso de que quisiera ejecutarlo por vía ejecutiva, no tengo que hacer esta citación, digamos, para que reconozca la firma, porque ya la persona falleció. Si yo pudiera demostrar todos estos parámetros, ¿sería suficiente? No. Ahí tenés el 523, inciso segundo, que es lo que yo te decía. El 523, inciso segundo, originariamente está redactado de la manera que está redactado, está redactado así, justamente para cubrir el hecho de aquellas circunstancias donde no había contrato. Que es como este caso, no hay contrato. Entonces, ¿para qué lo citás? Para que vos me manifiestes si sos locatario, y además me exhibas el último recibo. Si vos me lo reconocés, perfecto. Si no me lo reconoces, tendré, digamos, ya una dificultad mucho más gravosa, porque ahí no voy a tener la pericial del 526, porque no la tengo, porque no tengo contrato. ¿Sí? A la inversa, cuando la persona que está viviendo en el lugar recibe una intimación por parte del locador diciendo, che, desocupe, déjeme, abandone el lugar bajo percibimiento de desalojo. Ahí tendrá quien ocupa la posibilidad de demostrar que es un continuador del locador porque cumple con los requisitos del 1190. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cosa de esto? Profesor, si la unión convivencial está anotada en el registro, ¿qué hay que poner en la demanda que se mande un oficio al... Ahí es bastante sencillo. Si tengo una situación así, es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque ahí lo que va a pasar va a ser que yo voy a preparar la vía ejecutiva, manifestando que la persona es una continuadora, y lo único que voy a tener que hacer es mandar un oficio, lo puedo hacer hasta como medida preliminar, un oficio al registro de uniones convivenciales a los fines de que se expida acerca de esta unión convivencial, fecha de registro y demás. Con eso voy a tener los datos suficientes. ¿Ahí estamos? Vamos al tema del fiador. El tema del fiador, a ver si acá me olvido algo. ¿El caso del sublocatario no quedó pendiente ahí? Sí, sublocatario. Bueno, 1216 del Código Civil. 1216. 1216. Acciones directas. Si ustedes lo ven, la realidad, el sublocatario, ¿qué acción tengo? El locador, ¿qué acción tiene? Bien, hay dos alternativas posibles. Una es que el locador le reclame directamente a los dos, tanto al locatario como al sublocatario, y que eventualmente entre ellos, entre locatario y sublocatario, se genere una acción de repetición. La otra alternativa es que pueda reclamar el locador directamente al sublocatario, el cual eventualmente puede llegar a oponer una defensa de lo que se llamaría excusión de bienes, pero para que ustedes lo entiendan está bien, yo puedo responder hasta las sumas del monto locativo que yo acordé con el locatario. ¿Por qué? Porque yo acordé, digamos, una locación es de 100 pesos, pero la sublocación es por 50, el sublocador es obligado por esos 50 que él acordó con su locatario. Con lo cual,
Lo ideal, siempre cuando tengo una situación así, y siempre que esté permitido en el contrato, generalmente en los contratos de locación se pone que está prohibido la sublocación, pero supongamos que no existe esta prohibición, hay una sublocación, el locador tendrá esa posibilidad de acción directa contra el locatario y contra el sublocatario. Y eventualmente entre ellos tendrán que dirimir la cuestión de repeticiones de suma, dependiendo quién pague o quién no pague. ¿Sí? Eso léanlo en el 1216, que está bastante clarito. O sea, en ese caso es ante los dos o ante el sublocatario con la acción directa, pero nunca directamente a mi locatario original, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, yo puedo ir contra mi locatario original, sí, sí. O sea, ¿puedo ir contra mi locatario, yo contra ambos o solo el sublocatario? Exactamente, o sea, yo puedo ir contra mi locatario y está perfecto. O sea, lo que tengo que, cuando tengo un sublocatario, es que tengo un legitimado pasivo más. ¿Sí? Y si estuviera prohibido en el contrato, no puedo ir directamente. No, si está prohibido no puedo ir, pero además va a ser una de las causas por las cuales yo rescindo el contrato. Okay. No va a pasar. Vamos con el tema del fiador. Vamos con el tema del fiador, tenemos 5 minutos. Lo vemos medio rapidito y después en todo caso lo repasamos el día jueves. El fiador, ustedes, si alguna vez leyeron el Código Civil, en el 1582 bis, se preveía la posibilidad de la extensión de la fianza, o cuándo, digamos, hasta dónde se extendía la fianza. Hoy eso es el 1225. Véanlo, léanlo, es muy importante el 1225. ¿Por qué? Porque, el 1225, sí. El 1225, rápidamente, dice, caducidad de la fianza, renovación. Las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita una vez vencido el plazo del contrato de locación. Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, si es simple, solidaria como... A ver, lo primero que uno tiene que saber es que el fiador es la garantía del contrato hasta el plazo que el contrato dure. Primera cuestión. Primera cuestión a tener en cuenta sí o sí. La segunda cuestión a tener en cuenta es, ¿cuándo vence esta fianza? Al vencimiento del contrato. Estas son cuestiones, digamos, básicas. Esto es lo que seríamos la cuestión, digamos, central. Yo tengo una fianza que me garantiza todo el transcurso del canon locativo, de todo el pago de los cánones locativos, y se vence al vencimiento del contrato. ¿De qué manera se puede extender esta fianza? Bien, de dos maneras. Una en forma expresa, una vez que vence el contrato, hay una voluntad expresa por parte del fiador de continuar garantizando el cumplimiento del contrato, y la otra es cuando eventualmente no hay una restitución, para que ustedes lo entiendan, de manera legal por parte del inmueble. ¿Qué quiero decir? El locador tiene la posibilidad de, en caso de incumplimiento de la locación, de reclamarle al locatario y al fiador. En un contrato que no está vencido, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, llega el momento de restituir el inmueble, o un poco antes de restituir el inmueble, 1 o 2 meses de restituir el inmueble, el locatario deja de pagar, se hace el gil, deja de pagar, y el locador le intima que le devuelva el inmueble porque ya se venció el contrato, transcurre el tiempo, se venció el contrato, que le devuelva el inmueble bajo percibimiento de desalojo. Desde esa intimación hasta que haya restitución, todos esos meses que transcurren, en realidad, son cánones locativos que debe pagar. Y el fiador, en ese caso, también es responsable y es solidariamente responsable en el pago de esos cánones locativos por la no restitución en tiempo y forma del inmueble. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo no es responsable? Cuando llega el vencimiento del contrato locativo
Y el locador arregla con el locatario y el locatario le dice, che, ¿me puedo quedar 2 o 3 meses más? Sí, no hay problema. Y le paga 1 mes, le paga 2 meses, le paga 3 meses, y al cuarto mes no le paga más y no le devuelve el inmueble. Esa situación, esos pagos posteriores al vencimiento sin consentimiento expreso por parte del fiador, implican la pérdida de la fianza por parte del locador para poder reclamarle. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí. De todas maneras, la próxima clase vamos a arrancar expresamente con lo que es el proceso ejecutivo de locación de alquileres. Vamos a hablar específicamente de todo lo que tiene que ver con un repaso de todo esto que vimos con lo que es la preparación de vía ejecutiva. Vamos a ver un poco lo que es la preparación de, digamos, lo que es cómo tramita el proceso. Vamos a ver eventualmente circunstancias como qué pasa si no, si se me trunca la vía ejecutiva, un poco ya lo vimos, pero el tema de medida cautelar. Vamos a hacer un repasito un poco genérico, pero del trámite puntualmente de lo que es el proceso ejecutivo. Cómo demando, a quién demando, cómo tengo que citar, cómo hago la preparación de la vía ejecutiva. Vamos a suponer, yo les dejo esto así, vamos a suponer que tengo firma certificada de fiador, del locatario, y voy a preparar vía ejecutiva. ¿Lo cito al fiador a preparar vía ejecutiva en ese caso? ¿Hay que citarlo? No, no hay que citarlo, porque en realidad, como tengo la firma certificada, no lo necesito. Pero sí lo voy a tener que preparar con el locatario que me tiene que acompañar el último recibo conforme el 523. Considero que está mal. Reitero, considero que está mal, pero el 523 específicamente me dice eso. Entonces, vamos a ver algunas circunstancias que se pueden ir dando como para ver, digamos, desde la faz práctica lo que vimos hoy un poco en forma teórica. ¿Les parece? Okay. ¿Alguna pregunta antes de cortar o ya cortamos? No, si mañana retomamos fiador, que a mí se lío. Bueno, cómo no.